Nuevamente domingo, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos explorando nuestra biblioteca del pensamiento emancipador. Homero Bonafert, muy buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo te va? Hola Anita, como siempre, uno de los espacios que más me gusta hacer contigo, que son estas entrevistas, así que feliz, simplemente feliz. Bueno, seguimos acá agitando, empujando por este espacio de diálogos para una cultura de la integración. Nuestra biblioteca de ediciones SICUS está ahí a disposición en los comentarios, pero hoy tenemos el privilegio enorme de compartir tarde con ustedes. Lo pueden estar viendo en cualquier momento, pero tenemos a la doctora Ana Zagari entre nosotros. Primero que nada, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Ana, muchas gracias por sumarte. Hola, buenas tardes, Ana. Bueno, ahí vamos a presentarle al público. Sos doctora en filosofía, sos profesora en la Universidad del Salvador. Sobre todo lo que más quizá te vamos a estar preguntando es que sos investigadora en el área de filosofía política contemporánea, que en estos tiempos que nos toca, que nos ayudes a pensar la política desde la filosofía, eh, nos parece a nosotros nos seduce mucho. Pero bueno, también sos parte de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, estás en la Comisión de Evaluación y de Acreditación del Poder Ejecutivo. En ese punto, digo, tenés más de 40 artículos. 2018 te encontró escribiendo de Muros y Puentes, 2020 publicando la compilación de escritos sobre Kush. Hay una actividad de escritura muy grande en torno a todo lo que haces, y lo primero que te queremos preguntar es cómo nace esta relación entre tu actividad profesional, tu vocación profesional, si se quiere, tu activismo político y la escritura. Ahí como te pedimos Sí, permiso para perdón, meternos en tu antes vida. quiero hacer una pregunta que es clave. ¿En qué momento dormís, no? Porque 48 artículos, estás en un montón de lugares, o sea, ¿cuántas horas al año? ¿Qué 5 o 6 horas al año dormís mínimo? Duermo. Bueno, a ver, gracias por la presentación, por el chascarrillo de Homero. Yo fui hasta 2015 por 2 periodos, o sea, 8 años, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad del Salvador. Allí reflotamos, porque no era yo sola, era un equipo de compañeros y compañeras que me ayudaron mucho, el Instituto de Investigaciones que estaba creado, pero la verdad que tenía muy poca actividad. Y uno de los proyectos de investigación fue sobre Rodolfo Kusch, donde convoqué fundamentalmente a alumnos a puntos de egresar, a estudiantes en la mitad de la carrera, y allí surgió la posibilidad de que se publicara en el instituto ese trabajo. Estuvimos luego en Maimará con Elizabeth y con Coca. Volvimos cuando Pepe Tassat hizo alguna de sus reuniones, y ese es un pensamiento que tiene un cruce muy directo con mis intereses, que son los de la filosofía política contemporánea, de un autor que me parece que ahora está un poquito de moda, pero que había que rescatarlo de alguna manera porque es un gran creador de categorías para pensar desde el sur-sur. Eh, y bueno, y en esa tarea seguimos trabajando. Desde Eh, el Desde el sur global, sí, viste que el sur-sur, nosotros el que domina, empezamos a trabajar fuerte el estar atentos con el lenguaje, y no decimos países subdesarrollados, quizás decimos el sur global, no decimos recursos naturales, decimos bienes comunes. Hay una reflexión muy fuerte y muy profunda en torno al peronismo, y ahí me parece que sería rico que nos ayudes a pensar desde el sur-sur también nuestra identidad con el peronismo a cuestas, ¿no? bueno, si yo tuviera que definirme en 2 palabras, diría que soy una militante docente o una docente militante. Soy una sobreviviente de la generación de los 70, y me parece que efectivamente hay un montón de cosas para revisar por ahí en el campo de lo que me compete. Yo ya no milito en unidad básica, ponele, aunque amo ir a las manifestaciones, pero
Eh, Hay un montón de cuestiones que vos planteabas recién, Ana, sobre redefinir aquello que parece naturalizado, como lo de recursos naturales. Mucho peor, y eso todas las empresas lo tienen, es hablar de recursos humanos, porque nosotros somos singulares, no somos recursos, y bueno, eso es parte de una tarea militante, no quiero decir pedagógica porque no es un término que me convoque, pero de transmisión, de discusión, de hacer con los más jóvenes por ahí, pero también en la Asociación de Filosofía Latinoamericana, prácticas de discusión, de deconstrucción de una serie de categorías, y por eso yo creo que Kush ayuda mucho, aunque por supuesto que no es el único, hay una serie de filósofos africanos muy interesantes también, pero bueno, a mí me parece que una tarea nuestra es poner en visibilidad a Kush, en este caso. Ahí venimos entrevistamos el otro día a Jorge Rashid, tuvimos un par de entrevistas, Gran y algo compañero. que, aparte también otro que nos voló la cabeza con sus definiciones muy claras y muy concisas, que nos hablaba en titulares casi, ¿no? Como que tiraba Sí, así 3 palabras y ya está, te claro, entendías todo. sí. Y algo que nos viene dando vuelta esta cuestión, y retomo el término de categorías, ¿no? Que usabas recién, cómo por lo menos estamos entrenados para pensar en categorías europeas, ¿no? Desde los clásicos, desde de Platón, Sócrates para acá, siempre y estudiamos y analizamos que Kant, que Descartes, y qué poco que nos pensamos a nosotros mismos en términos de las categorías propias, ¿no? Porque, y no accedemos, o sea, es muy difícil, hay que tener como una especie de voluntad de buscar. En cambio, de lo otro no hay ninguna voluntad, simplemente te lo ponen sobre la mesa, te abren el valero, te cargan la información y salimos al mundo. Sí. Digo, ¿cuál es, digamos, esa es, de alguna manera el diagnóstico que hacemos? ¿Cuál es esta pregunta, digamos, para dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el camino para empezar a deconstruirnos, pero en términos de pensarnos en categorías del sur-sur, ¿no? Digamos, Sí. del Ecuador para abajo. Mira, ayer justamente en un pequeño grupo de lectura y discusión hablábamos de Kant. Kant, que es uno de los que te meten así sin anestesia, plantea el tema de la emancipación en uno de sus textos más conocidos, que es la Ilustración. Y nosotros, desde el sur-sur, lo que planteamos, en línea incluso con la política del peronismo y la doctrina peronista, es la cuestión de la liberación. Porque, ¿qué diferencia hay? Emanciparse es, como dice Kant, y como jurídicamente se entiende, llegar a la mayoría de edad. Nosotros nos negamos a pensar que en algún momento o aún ahora somos menores de edad. Hemos sido, y es una lucha casi permanente, conquistados, sometidos, vilipendiados, extraídos, todo lo que uno quiera decir respecto de la relación con el imperialismo, pero una cosa es esa y otra es pensarnos como menores de edad. Entonces, Claro. por ejemplo, un tipo que a mí me encanta leer, Jorge Alemán, él siempre habla de emancipación y yo me pregunto, pero Jorge, con la formación que vos tenés, me parece mucho más rico el término liberación, porque liberarse supone liberarse de ataduras, liberarse De eh, cadenas, romper de cadenas. cadenas, Vamos a tener incluso que cambiar. liberarse del cipallaje que muchos tenemos adentro y que muchos actúan durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno,
y así con otros términos que me Vamos a parece tener que que... cambiar, vamos a tener que cambiar el nombre a nuestra biblioteca, porque se llama A ver, biblioteca. No, eso es la biblioteca del pensamiento emancipador, nuestra biblioteca del pensamiento emancipador. Entonces vamos a tener que poner la biblioteca para el pensamiento de liberación. liberador, liberador. Pensamiento liberador. Ok, le vamos a cambiar el nombre, ¿eh? Ya está. Sí, 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 sí. A partir de Alberto, ahora cambiame el nombre. Dale, ahí está. no, Ahí fue. cuando vuelva Fede, ahora hay ediciones ICUS en la Feria del Libro de Venezuela. Cuando vuelva Fede de Venezuela, voy a charlar con él Uy, para qué que bueno, se contemos. fue a Venezuela, Fede, qué Bueno, bien. viajaron con Bueno, Minalia de Venezuela. hablando precisamente de la biblioteca, hablando de Coco Manukyan y de Sikus, cuando empezamos a escribir con Cristina Campaña, que fue ella la de la idea, de Muros y Puentes, que se llama como subtítulo Dialéctica de los conflictos contemporáneos, Coco rápidamente aceptó el proyecto. Él participa junto con Diana de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y me parece que es una tarea editorial importante, Enorme. enorme, que a mí lo que más me preocupa es la distribución, porque vos viste que Sí. la edición puede ser maravillosa, pero si después te queda en el depósito, no es el caso precisamente de Sikus, ¿no? Y bueno, cuando tuvimos este proyecto de Rodolfo Kusch, de escribir, yo convoqué a jóvenes, muchos fueron estudiantes, alumnos míos, otros no, pero todos tenían una perspectiva desde donde decir algo y eso me parece muy valioso porque yo particularmente creo en el trasvasamiento generacional. Te pregunto, Ana, si hay un planteo ahí en el libro de Kusch que volver a abordarlo desde esta coralidad de perspectivas, si se quiere, invita a preguntarse cosas nuevas, ¿no? Primero hay una reivindicación muy fuerte en todo lo que leemos, hay una reivindicación muy fuerte a la gestión de Francisco, y en esta Sí. cuestión del encuentro y del diálogo y de reconocer el conflicto, pero a partir del conflicto lograr acuerdo. ¿Qué preguntas nuevas te surgieron a raíz de toda esta aventura de compilar los escritos de tus alumnos, de la gente que fuiste convocando? Mira, preguntas y también sorpresas. Por ejemplo, eh, cada uno toma una parte de lo que le pareció interesante de Kush. A mí me parece que todos tienen un nivel de importancia grande. Por ejemplo, el texto sobre el hedor de Mariana Chendo, que trabaja algo que es como el peronismo, ¿no? Un hecho maldito. La cuestión de la vegetalidad puesta en las palabras de Beca, porque es lo que menos conocía, es el texto, espera que lo tengo acá, que no quiero decir una cosa por otra, sobre la Decí lo que... militancia de Puig, de Martín Lavela, sobre cómo tenían una pequeña publicación, sobre cómo eso que realmente ni aun aquellos que son amigos y cercanos a Kush han puesto de manifiesto claramente. Y eso, la verdad que Martín hizo un trabajo excelente. O el de Federico, que trabaja la conjunción con la escuela de Frankfurt. Ahí hay toda una especie de sinapsis con algunas categorías cuyanas y la cuestión de la crítica. Yo estoy muy contenta con que este proyecto haya podido concretarse en un texto, porque la verdad es que todas
han escrito artículos de mucha capacidad de incorporar los puntos de vista, las perspectivas, aquello que por ahí uno no le da importancia en la obra de Kusch y te lo resalta. Sí, decime, querida. No, me quedaba esta cuestión de cómo dialogan los autores, los diferentes autores del libro, cómo dialogan entre sí, que yo no sé si fue, bueno, empecemos a escribir y cada uno va escribiendo una parte, o tomamos cada artículo que ya estaba escrito, pero la verdad que cuando lo ves, es una obra que es un libro a los que nos gusta leer en particular, pero como que están muy, muy bien dialogados. Me quedaba también con este concepto de leedor, que es algo que con Ani venimos ahí como laburando fuerte, ¿no? Digamos, como ahora no me acuerdo el autor que plantea el derecho al leedor, ¿no? Como un derecho negado, porque cuando yo he ido a Bolivia me ha generado un impacto negativo, ¿no? Porque en un Fuerte, claro. colectivo, digamos, y tiene que ver ahí, pero ¿por qué yo cuestiono? O sea, digamos, nada, estamos ahí como también laburando, construyéndonos con Ani, ¿no? Y esta cuestión del hedor de los pueblos. Mariana Achendo todo bien con el hedor de los pueblos, pero nos dispara una discusión cotidiana de la tolerancia nuestra incluso. Perdón, no me... Claro, sí, Sí, pero sí. es eso, Es problemático, ¿por qué? Porque nosotros estamos habituados al baño diario, a la colonia, al perfume francés, a que la ropa esté. Pero yo les voy a contar una anécdota familiar, personal mía, porque el hedor no es solo. Primero, hay que pensar que esta cuestión higiénica es muy reciente. ¿Mm? sí. Si vos no tenés agua corriente, es difícil de realizar, pero también es cierto que no son los únicos pueblos los de la Puna o los que relatan de la chichería o los que relata Kusch. Yo conocí a mi bisabuela, que era de un pueblito de Calabria, que después conocí, y que a su hijo, o sea, a mi abuelo, se le ocurrió traerlos a Buenos Aires. O sea, los arrancó de un lugar que nada tiene que ver con una gran ciudad y los trajo porque él quería estar con sus padres. Bueno. Mi abuela usaba alrededor de 7 polleras largas. Imagínense las señoras de polleras, las mujeres de polleras. Bueno, no usaba sombrero, pero se vestía con largas polleras. Y en el jardín de mi casa, no, hola, Hola, ¿qué hola. pasó? En el jardín de su casa y se quedó Sí, quieta. no Te sé, me per- aparece una pantalla acá. Ahí está. Ahora, hola. Te escuchamos perfecto. En el jardín de suspenso, creaste suspenso. En el jardín de mi casa. Chan, 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 chan. En el jardín de mi casa, eh, ella se abría de piernas y hacía pis. Para mí, que era una niña que iba al colegio y que la cuestión de la ducha, era una vergüenza absoluta y un rechazo a esa bisabuela grande. Pero resulta que cuando empiezo a leer a Kusch, aparece nuevamente este tema de el hedor. Por supuesto que yo creo que el progreso no es todo dañino. Cuando estuve en Calabria, visitando a mis primos, segundos, terceros, las casas que tienen son espléndidas, los cuartos de baño son maravillosos, los autos también, pero en los años 60, ponele, mi bisabuela vivía de esa manera, allá y en Buenos Aires, hasta que, entre comillas, la educamos para que usara el inodoro, digamos, fue una batalla cultural.
Fue una Sí. batalla, por La supuesto. civilización y barbarie se me viene, Las ¿no? Esta ganas, cuestión. igual ahí las ganas en esto de la cuestión las ganas de abrazarla después de leer Push y decir, wow, yo me avergonzaba de esto. Tal Y cual, y me arrepiento, pero claro, tenía, no sé, 8 años. Este, me era, haces pensar en los muros imaginarios, ¿no? En esto de que hay puentes y hay muros que hay algunos que son de verdad y hay otros que los construimos con palabras, con ideas. Bueno, ahí hay un ejemplo de... absoluto. Los muros culturales, creo yo, son los que son la causa de los muros de verdad, digamos, de Claro. verdad en el sentido de los muros Los de físicos. piedra, de los muros de físico. Esos son el efecto de una serie de pensamientos raciológicos fundamentalmente, o guerreros. Pensemos que muchas ciudades en el medioevo se parapetaban respecto de los enemigos, ¿no? Pero en el siglo XXI hay muchos muros. Recién estaba leyendo muy apenada lo que pasa en, en Polonia con migrantes que la comunidad europea no quiere que atraviesen su territorio, alambres de púa, niños casi famélicos, en fin, esos son muros de las batallas en las que nos puso el capitalismo salvaje. Ahí nosotros tenemos en el programa, digamos, esto es una parte de un programa que hacemos casi en toda la semana, que se llama Total Normalidad, y tenemos a Mariano Quiroga, un periodista de Presenza, y que suele hacer como recortes de noticias del mundo, ¿no? Desde un enfoque de paz y no violencia. Y medio en chascarrillo, medio como alentándolo, siempre le suelo pedir, tráeme una noticia de África, tráeme una noticia de Oceanía, porque Sí, también esta cuestión de ponernos muros, ¿no? Digamos, están los muros de alambre, pero también están los muros que invisibilizan. O sea, todo lo que total. está pasando en África, donde la riqueza natural es enorme, donde la variedad Extraordinario. cultural es increíble. Pero ¿qué sabemos de África? Yo no te sé decir 3 países de África. O sea, y es más, suelo decir el Congo belga, sabiendo que belga se fue del Que Congo ya hace un montón. no, Entonces digo, ¿cómo esos muros son tan fuertes que no sé qué pasa en África? No tengo ni bueno, idea. Sí, es Egipto, ahí así. Medio Oriente. Es así porque además me parece que pedagógicamente hay planes y proyectos para la ignorancia. Pero quería volver a Francisco y a África en lo que relataba recién Homero. Yo soy egresada de El Salvador, más allá de que doy clases en la UBA y en distintas universidades, y lo conocí a él cuando tenía 18, 19 años yo. Y hemos siempre tenido una relación de familiaridad, yo le digo padre, aún ahora no le digo su santidad, ni mucho menos. Yo creo que él está haciendo una tarea ciclópea por derribar muros. Derrumbar muros. También sé que le está costando, espero que no la salud, pero muchos disgustos, porque los enemigos son muy poderosos. Y, y bueno, recuerdo que su primer salida como pontífice fue a Siracusa, a donde llegan esas barcazas con la gente exhausta, y sus gestos, además de sus encíclicas, son realmente magisterio. Y bueno, respecto del África, que efectivamente es como el continente negro e ignorado, yo tuve la posibilidad de estar una vez en Marruecos. Pero ¿qué pasa con Marruecos? Marruecos fue protectorado español, Es más francés, Europa que África. tal cual, tal cual, es así. Y ellos se vanaglorian y son un poco la puerta de
para cerrar el Claro. flujo migratorio hacia España, hacia Europa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con el cipayo que llevamos dentro, como digo Estaba yo. pensando eso. Los Bueno, ahí, cipayos africanos son los marroquíes. no, ahí hay una tarea bueno, por algo este espacio los domingos, que además sentimos que es un rato que nos podemos dar el momento de pensar y de pensarnos. em, Ediciones ICUS está sacando una convocatoria de premios a pensar con categorías propias. Lo Sí, que sí está, bueno, ahí les invitamos también a que participen, hay tiempo hasta marzo del 2021 a presentarse. Lo que yo te quería preguntar es, a él le encantó más la compilación de Kush, a mí me encantó esto, que mírenlo el libro, ahí les pasamos después el link abajo. Empieza con gente en el agua, con una ilustración que está ahí gente en el agua, mirando hacia arriba y alguien de traje mirando para abajo diciendo no puedes entrar porque le preguntan, ¿por qué asumís que yo voy a venir a robar? Y bueno, porque es lo que hicimos cuando nosotros fuimos a tu país, ¿no? efectivamente. Hay algo ahí que, bueno, empezar a darnos cuenta de que tiene que ver mucho con el prejuicio, lo que nos lleva a veces al conflicto. Pero lo que te quería preguntar es, Sí, pasó la pandemia, ¿no? O sea, muros, puentes, dialéctica de los conflictos contemporáneos, y vivimos un periodo de 1 año y medio, 2 años, en el que todo se dio vuelta. Entonces sí. ahí esto te invito a que nos ayudes como a pensarnos en este contexto y en este tiempo. Lo primero que a mí me parece es que disminuyó la pandemia, no pasó la pandemia. Claro. Que nosotros tenemos la suerte de haber tenido un gobierno que, eh, más allá de los vaivenes electorales, ha hecho una gestión extraordinaria para conseguir vacunas y que tenemos la sensación de que pasó la pandemia en la Argentina, porque estamos el 80% de la gente vacunada, ahora los niños, pero si vos te fijás, Europa tiene un rebrote muy grande. Yo particularmente creo que la naturaleza da eh, cada vez más frecuentemente gritos de alerta, de dolor, de, de injurias respecto de la acción humana. Ahora parece que hay fiebre porcina, no sé en qué lugar, y entonces se cierra la importación de cerdos. Me acuerdo cuando se enterraban los bisones en Suecia, que los pobres después aparecían producto de los propios gases. Es decir, actuamos, o mejor dicho, el imperialismo actúa con prepotencia e ignorancia en la relación con la naturaleza. Y la verdad es que Nietzsche decía que así como ha habido grandes especies en la naturaleza que han desaparecido, ¿por qué no la especie humana? No hay garantía de que no desaparezcamos, sobre todo si injuriamos de este modo lo que Francisco llama la casa común. Ana, muchísimas gracias por tener este rato. De A verdad, usted, un gusto, un placer. Esperamos que esta sea la primera de muchas charlas. En con mucho principio, gusto. el disparador para conocernos. Conocernos e invitar a la gente a la lectura. Miren, este es de Muros y Puentes y este es el de Kush, ahí hay dos. Si quieren, escriban que tenemos alguna copia para mandar, pero esto, pasen, lean, conozcan la biografía de Ana Zagari. Es un gran privilegio contar con alguien como usted, poniéndole pluma a toda esta realidad que estamos viviendo. Muy generosos, Ana, Homero, muchas gracias por este rato también, que yo disfruto, porque para mí ha sido no una entrevista, sino un diálogo con ustedes. Y bueno, hasta pronto. Bueno, Hasta pasaba Ana siempre. Zagari, hasta siempre, nos estamos encontrando, hasta Hasta la siempre. tercera siempre, venimos diciendo, así que ahí nos seguimos encontrando, Ana, muchísimas Dale, gracias.
Ahí va. A ustedes, Ahí va, muchísimas gracias. que sigan Pasaba bien. Ana Zagari por estos diálogos para una cultura de la integración. Homero Bonafert, te dejo cerrar. Me quedo con el concepto de que emancipación o liberación, demos la batalla cultural, demos ahí el que nomina, domina, solemos decir. Así que vamos por eso, la liberación de los pueblos, de cada uno de nosotros. Y esa liberación empieza por acá arriba, así que a por ellos. Nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar